Continuamos estudiando el libro del Apocalipsis. Estamos estudiando lo que es el juicio por la maldad del hombre, la cuarta característica. Hemos dividido Apocalipsis en 7 características de un solo juicio y hoy estamos viendo la cuarta. Empezamos a ver la cuarta de la semana pasada hasta hoy. Estamos viendo pues el juicio por la maldad del hombre y nos estamos enfocando en la manera en cómo repercute este juicio en el hombre actual. Esto es actual, se está ejecutando en el mundo y esto es a través de la ira de Dios. La ira de Dios es parte de la justicia de Dios. La ira de Dios es parte de la justicia y la ira de Dios es la separación de Dios del hombre que comete maldad tras maldad tras maldad. De aquel hombre que no ha entendido, no ha querido darle gloria y honra. De aquel hombre que aunque vea el mundo, la creación, su propio cuerpo, aún así no le da gloria a Dios, no lo reconoce como Dios. Y se enfoca en hacer toda clase de maldad, toda clase de impiedad. Y cuando Dios ve que el ser humano no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, entonces Dios se aleja. Esa es la ira de Dios. Esto se está ejecutando en la actualidad por todo el mundo. El juicio final será la separación final de Dios, pero ya en el alma del alma de aquel ser humano, cuando fue humano que no se arrepintió. El juicio final será la separación definitiva de Dios. ¿Por qué? Porque todavía aquel ser humano, aunque cometa maldad, impiedad, pecado, mientras tenga vida tiene oportunidad. Si es que se da cuenta, si es que valora, si es que reconoce realmente lo que es Dios y si es que realmente ama a su alma. Y si ama a su alma, pues va a querer llevarla al mejor lugar. El mejor lugar es Dios. Vimos que la primer copa de ira fue dirigida al primer grupo, a todos los que adoraban a la bestia, a todos los que tenían la marca, todos los que tienen la marca de la bestia religiosa y que adoran a la imagen de esa bestia, que esa bestia ya hemos dicho es el grupo religioso, todo el grupo religioso, toda la apostasía religiosa. Esta segunda copa, por mencionarlo así, segunda, tercera, cuarta, aunque hemos dicho que es en forma simultánea, pero para hacer la diferencia de los diferentes grupos a los que va dirigido. Es por ello que así está escrito el Apocalipsis, nada más para diferenciar los grupos. Aunque, como es un juicio que cuando Dios se separa del ser humano, entonces el ser humano comete toda clase de desenfreno, tanto en lo moral, en lo intelectual, en lo religioso, en lo espiritual. Es por ello que tiene relación, o vamos a estar repitiendo, que nuevamente van a cometer, cuando Dios se separa del hombre, van a cometer algunas cosas que otro grupo ya hizo o está haciendo. Porque la tendencia del ser humano, cuando no tiene a Dios, es entregarse completamente a toda la depravación en todos los sentidos, a toda la degeneración en todos los sentidos. En lo moral, en lo intelectual, en lo espiritual, en lo religioso. Esto es así. Dice el segundo grupo, pues, o la segunda copa, dice el versículo 3 del Apocalipsis 16, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Este segundo grupo, que es en forma simultánea, va dirigido a todo aquello, a toda lengua, nación, pueblo, es decir, a el mar. Cuando veíamos el asunto de las bestias, la primera bestia, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, es decir, el mar es todo pueblo, toda nación, toda lengua, es decir, todo ser humano, la población humana, representa el mar, toda la población humana que obedece a el sistema gubernamental como
hemos dicho que es la primera bestia, los políticos, los que tienen el control, el control universal, o que ejercen ese dominio y que imponen ciertas reglas, ciertas condiciones, y que todo ser humano obedece. Todos debemos obedecer, sí, pero siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios, porque primero se tiene que obedecer a Dios. Y todo ser humano que obedece a este sistema político, a los gobiernos, pero que no obedece a Dios, entran en este grupo, sean del grupo religioso que sea, porque es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero todos aquellos, pero obviamente como cristianos tenemos que someternos a la autoridad, ya lo hemos explicado varias veces, tenemos que someternos a la autoridad en cuanto a lo civil, en cuanto a lo social, pero no a lo espiritual, porque el gobierno político no tiene nada de espiritual o no tiene relación en cuanto a lo espiritual. Dios lo estableció, todos los gobiernos, para que hubiese un orden en cada pueblo, ciudad, lengua, tribu, nación. Pero no está establecido por Dios los gobiernos para dirigir o para llevar a cabo actos de adoración o actos en lo que está Dios en medio. Es decir, todo lo espiritual de Dios, los gobiernos del mundo no tienen esa autoridad, no tienen esa jerarquía. Eso solamente como la iglesia, el único gobernante de la iglesia de Cristo es el mismo Señor Jesús. Y no ha dejado nadie aquí en la tierra para que ocupe su lugar. Por ello los gobiernos no tienen injerencia en cuanto a lo espiritual. Pero todo aquel ser humano que obedece al gobierno, a los gobiernos, al sistema gubernamental, pues, y que desobedece a Dios en el asunto de los mandamientos, y un mandamiento de Dios es no dejar de congregarse, y si se deja de congregar porque el gobierno ha decidido cerrar los edificios, entonces está obedeciendo el gobierno y no está obedeciendo a Dios. Tienen que implementar acciones para poder seguir reuniéndose y con ello obedecer a Dios. Se tiene que dividir la iglesia en diferentes grupos, en diferentes hogares, pero para seguir obedeciendo a Dios, porque se tiene que obedecer a Dios primero. Y todo ese mar, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, todo es el mar de gente que el grupo gubernamental tiene poder. Dice el versículo 7 del capítulo 13 de Apocalipsis, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El mar es la primer bestia de donde ha salido de la propia gente. El mar es toda la gente. Y luego dice su copa sobre el mar, y ésta se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Cuando Dios ve que el intelecto del ser humano, en vez de aplicarlo de una forma lógica, se aferra el ser humano y se siente con un orgullo intelectual de querer demostrar que Dios está equivocado, de querer sacar ciertas cosas que están en contra de lo que Dios ha establecido, es cuando Dios se separa. Esta copa de ira va directamente contra los gobiernos, contra la inteligencia humana. También dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Y hoy vemos cómo el intelecto humano, a través de los años, han querido establecer una creación, un origen de la creación muy distinta a lo que ha pasado en realidad. Dios creó los cielos y la tierra, Dios nos dio la vida, pero el intelecto del ser humano ha querido desvirtuar, apoyado por los gobiernos, para tratar de quitarle gloria y honra a Dios.
Y cuando Dios ve eso, entonces Dios se aleja, se separa, y esta copa de ira va dirigida precisamente hacia la inteligencia humana que trata de demostrar que Dios está equivocado y que quiere demostrar otro origen distinto al que Dios estableció. Dios creó los cielos y la tierra, Dios nos dio la vida, pero el intelecto humano se ha equivocado. Dice Romanos capítulo 1, versículo 19 al 22, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y aquí es donde está la lógica, donde debemos aplicar la lógica, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, ¿cómo podemos ver el poder de Dios? ¿Cómo podemos ver su deidad? A través de la simple creación. Pareciese simple, pero es algo maravilloso la creación. Yo digo simple porque es tan sencillo salir afuera y ver el cielo, en la noche ver las estrellas y ver cómo funciona de una manera magistral el universo, el planeta, la tierra, sol, agua, cómo hay todos los elementos necesarios para la vida del ser humano. Con el simple hecho de ver todo esto, con eso nada más es necesario para darle gloria, para alabar a Dios a través de todas las edades. En aquellos tiempos, nuestros antepasados, hablando aquí en México, los aztecas, todos los indígenas, vieron la gloria de Dios, vieron su poder y deidad a través de la creación, pero no le dieron gloria y honra a Dios, sino que honraron la creación, honraron animales, tenían la serpiente emplumada y tenían otras cosas a los que ellos adoraban. Es decir, sí había entendimiento para adorar y para creer en algo, pero en vez de creer en Dios que creó todo ello, creían en algo, en seres que Dios mismo había creado. No, por eso dice la Biblia, no tienen excusa. No podemos decir nosotros, bueno, ¿y ellos cómo lo hicieron? Bueno, ellos vieron lo mismo que nosotros. Ellos vieron el universo, ellos vieron la creación, así como nosotros la estamos viendo. Pero les ha pasado lo mismo a través de la historia. Por eso este juicio tiene una ejecución desde la primera venida de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, hasta la segunda venida. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿de qué manera? A través de la creación. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El valiente intelecto del ser humano que no les ha dado la capacidad para darle gloria y honra a Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En aquellos años, nuestros antepasados los indígenas adoraban a la serpiente, es decir, a los reptiles, cuando vieron también la creación de Dios, pero no le dieron gloria y honra a Dios. Es decir, el intelecto, aquí está cómo lo han desvirtuado, cómo quieren desvirtuar la creación de Dios. Y cuando Dios ha visto todo ello, entonces se separa. Y cuando Dios se separa, como dice aquí la Escritura, es decir, que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido por su propia necedad. Y luego dice la Escritura, ahí en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 18, que cuando tienen ese entendimiento entenebrecido, se endurece su corazón y pierden toda sensibilidad. Dice Efesios 4, 18, 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por no darle gloria a Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando Dios ve a ese ser humano que no le da gloria, que no le agradece, ni siquiera por el aire que respira, ni siquiera por un nuevo día,
que no le reconoce como el creador, como no le reconoce como que también Dios lo ha creado él. Y cuando Dios ha determinado un tiempo para tal ser humano y que no ha hecho el ser humano esto, darle gloria y honra a Dios, entonces Dios se aleja. Y cuando Dios se aleja, es decir, cuando cae la copa de ira, que es la separación de Dios del ser humano, es cuando Él les produce en ese ser humano todo esto. Cuando su mente se ha entenebrecido, se ha obscurecido su mente, entonces han perdido sensibilidad y se entregan a toda clase de impureza. Y luego, lo último de ese versículo es, cuando eso pasa, por consecuencia viene una muerte. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Como consecuencia de no querer darle gloria y honra a Dios, Dios se aleja, y produce en ellos el que se entreguen completamente a la lascivia, y cometan toda clase de impureza, y con ello, por consiguiente, viene la muerte. Están muertos en el pecado. Eso es lo que significa, esta se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Todo ser vivo. Las personas pueden estar vivas físicamente, pero están muertas en pecado. Cuando se entregan a toda clase de impureza, a toda clase de lascivia, entonces mueren o están muertos en pecado. Dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Puede, o de hecho, muchos seres humanos están vivos, pero no se dan cuenta de que están muertos en pecado, o por estar en la práctica del pecado, están muertos en ese sentido, en el pecado, por el pecado, tienen una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no han querido darle gloria y honra a Dios. Entonces viene el juicio, viene la copa de ira, es decir, viene la separación de Dios, y cuando viene eso, en ello les produce la entrega total a la lascivia, a toda la impureza, y cuando se entregan a toda lascivia e impureza, entonces están muertos en pecado. ¿Por qué? Porque el intelecto lo han utilizado de una manera equivocada. Hay que aplicar nada más la lógica. Solamente un ser sabio, inteligente, fue capaz de crear todo esto, fue capaz de crearnos a nosotros, darnos vida y en nuestro cuerpo poner un alma, que el alma es eterna. Algo que los evolucionistas, los intelectuales, no entienden y no creen, y han degradado al ser humano a una cosa de nada. Es decir, los que defienden la evolución o la creación a través de la evolución ponen al ser humano como una simple criatura que solamente nace, crece, reproduce, muere y se acabó. Y la creación de Dios, que realmente así es, ha dado alma eterna al ser humano, de modo que cuando termine su vida terrenal, esa alma dará cuenta a Dios de sí. Y si hubiese obedecido mientras estuvo en la tierra, tendrá como recompensa vida eterna. Y si no, tendrá como castigo tormento eterno por su propia decisión. Pero mientras están aquí en la tierra, si no aplican la inteligencia a la lógica y darle gloria y honra a Dios, entonces viene el juicio de Dios, con ello la separación de Dios, con ello se entregan a toda impureza y muertos en pecado. Dios les bendiga.